al sueño profundo y que se pueden repetir varias veces durante la 4 o 5 grados, y también mostraban anemia. Al cabo de 2 días sin dormir, ya perdían interés por todo. Ya parecía fotofobia o aversión grande a la luz. Aún manteniéndolos despiertos, se iban a un rincón y su tono muscular desciende. Las experiencias con seres humanos a los que se les priva del sueño son muy interesantes. La primera noche sin dormir fue bien llevada. Los sujetos de la experiencia, que aquí representa a nuestra protagonista, no se sintieron excesivamente cansados ni con un sueño especialmente intenso, salvo de 3 a 6 de la mañana. Al día siguiente su actividad fue normal, sin detalles a destacar. Eso sí, todos dijeron que de 3 a 6 de la mañana tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para vencer el sueño, y que tenían un molesto picor de ojos. Se sentían bien, excepto si se sentaban. Les sobrevenía entonces una tendencia casi irresistible a dormir. Sin embargo, mientras hacían su trabajo habitual, ni se acordaban que habían pasado la noche en blanco. Los problemas comenzaban en la segunda noche. Picaban los ojos y, según su testimonio, los tenían como secos. Y esa sensación solo la podían evitar cerrándolos, lo que les llevaba rápidamente al sueño. Igual que la noche anterior, el momento más difícil fue de 3 a 6 de la mañana. Incluso llegaron a ver doble. Al avanzar la mañana, después de la segunda noche sin dormir, el sueño descendía e incluso podían trabajar, pero no sentarse. Si se sentaban, les dominaba el sueño. Tampoco podían leer. Al escribir, empezaban bien y luego se desviaban en las letras. Y esta prueba fue muy curiosa. Le dijeron que se tomara el pulso. La concentración era imposible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 1, 2, 3. Con el paso de las horas, 4, la irritabilidad, la irascibilidad, 7, la confusión y el temor a todo y a todos 9, fue la norma. 10, 11. La temperatura corporal tuvo un descenso notable. En definitiva, se llegó a la conclusión de que el ser humano no puede estar más de 30 horas sin dormir absolutamente nada. No es que no lo soporte, sino que su forma de estar despierto ya no es la misma. Una de las cosas más curiosas es saber por qué unos despiertan fácilmente con sensación de haber descansado y otros no. Hay quien se despierta como si no hubiera dormido. La razón es sencilla. Normalmente, la última etapa del sueño es de poca profundidad, como si todo el organismo se fuera preparando para despertar. Pero hay veces que el despertador suena cuando estamos en una fase de sueño profundo y la reacción de los músculos y todo el proceso de despertar es mucho más lento. Pero poco a poco se va acomodando a la vigilia. Ya. ¿A que usted es de los que dice que cuanto más se duerme, más se quiere dormir? Mire, si se duerme mucho, el tono simpático, el de la actividad, está muy debajo del parasimpático, el del descanso. Un sueño muy prolongado hace que domine el segundo sobre el primero y, por tanto, hace verdad el refrán. Pero el problema más general es el contrario, el insomnio. Puede decirse que alrededor del 25% de la población, o sea, 1 de cada 4 individuos, tiene problemas para dormirse. El insomnio no es una enfermedad, es un indicador. Los exámenes de mañana pueden impedir el sueño, o la entrevista para ese trabajo. Lo que debe estar muy claro es que el sueño, nuestra forma de dormir, no es algo ajeno a nuestra propia vida.
todos tendemos a dar a la alteración del sueño una importancia mayor que la que tiene. Un rato a la espera del sueño nos hace comentar al día siguiente que no hemos pegado ojo. Y es que todo lo relacionado con el sueño es muy subjetivo. No hay reglas fijas, pero sí existen indicadores para saber si dormimos lo suficiente. La memoria es algo que los especialistas analizan bien. Si anda bien de memoria es que duerme lo suficiente, y si le falla en pequeñas cosas es que debe dormir más. No acordarse de si echó o no echó azúcar puede indicar que necesita más sueño, sobre todo si hay, además, otros detalles. ¿Es de los que va a toda velocidad en el coche sin tener por qué? Si corre de más, puede tener falta de sueño. Hay que insistir en que el insomnio no es una enfermedad sino un aviso, y su primera causa puede ser una enfermedad del estado de ánimo. Si recuerdan nuestro programa sobre la depresión, habrán visto que el insomnio es uno de los primeros síntomas. Es verdad que el 95% de los trastornos del sueño se pueden llamar insomnio, y lo primero que debe hacerse para resolverlo es restablecer el equilibrio. Si es por exceso de trabajo intelectual, hay que compensar, descansar la cabeza y cansar el cuerpo. Otro insomnio característico es el originado por un problema afectivo de cualquier tipo. El consejo que se impone es analizar desde fuera la situación, es decir, aislarlo de uno mismo de la manera más fría posible, como si usted... como si usted se sentara ahora en esa silla y se mirara a sí mismo desde fuera. El sonambulismo es otro de los grandes temas del sueño. Es curioso y desde luego muy adornado por la mitología popular. Sonámbulo es aquel que camina dormido, sin más. Así que todo aquello que no sea caminar dormido no es sonambulismo. Lo primero que debe decirse es que el que haya un niño sonámbulo no tiene ninguna significación. Ese trastorno no es nada patológico ni significa ninguna enfermedad. Lo primero que suele preguntarse es si se debe despertar a un sonámbulo. Habría que cambiar la pregunta. ¿Tiene alguna utilidad despertar a un sonámbulo? Normalmente, no. El niño sonámbulo es muy sugestionable y fácilmente se le puede llevar a la cama. Si el sonambulismo se produce en el adulto, todos los especialistas están de acuerdo en que se trata de un trastorno que hay que analizar con profundidad. Porque es un trastorno que solo excepcionalmente se presenta aislado. Profesor don Antonio Vela Bueno, director médico del Massachusetts Institute de España. Realmente en torno al sonambulismo hay mucha literatura. ¿Qué podemos hablar de ese tema? ¿Realmente se tiene esa habilidad que aparece en las películas, que se anda por cornisas, por tejados? Bueno, eso es un mito. Yo creo que los que conocen la película aquella famosa de Harold Lloyd, caminando por las cornisas, pueden tener una idea distorsionada de lo que es el sonambulismo. Realmente, para contestar a esto, ampliando, habría que decir lo que es el sonambulismo, y ello implica una disociación, es decir, el sonambulismo tiene una mezcla de elementos del sueño y de la vigilia, y mientras el cerebro no se ha despertado porque responde a un fallo en los mecanismos del alertamiento. Eso decimos en el programa exactamente, que es como si fuera un cuerpo despierto con un cerebro dormido, ¿no? Exactamente. Ello da una idea de lo que se puede hacer en ese momento, y realmente no se puede hacer tanto como se dice en términos de habilidades y de destreza. Bueno, de hecho parece ser que además que muchos casos de sonambulismo se descubren precisamente por los accidentes que se provocan, ¿no? Porque la gente se tropieza y se cae. Y no es anecdótico, yo conozco muchos casos ya donde el primer dato de que el individuo era sonámbulo ha sido un accidente, a veces mortal. Lo cual pone un poco en guardia de la conducta doctor con estos pacientes. Sí, ¿qué se debería de hacer? Supóngase que ahora nos ven, por ejemplo, padres o madres de familia que tienen algún hijo sonámbulo, puesto que es más frecuente durante la adolescencia o durante la infancia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas deben adoptar? Yo creo que las primeras son medidas de seguridad, si uno se atiene a lo que acabamos de hablar, porque el episodio, por largo que sea, nunca permite al individuo tener la habilidad de sortear obstáculos o de darse cuenta cuando existe un peligro. Por eso es recomendable, sobre todo en los niños, que se les ponga a dormir en las casas donde sea posible, en la planta baja, o si ello no es posible, poner medidas de seguridad que el sonámbulo
de las que el sonámbulo no conozca su existencia. A veces son alarmas, a veces son bueno, pues timbres atados a la puerta, de manera que... Los pestillos que no lo vean, vamos. Exactamente, sí, que ellos no sepan que existe, pero en cualquier caso la recomendación principal en estos casos es protegerles. Doctor, con la gente que habla durante el sueño, con los sonámbulos, ¿es cierto que se puede mantener una conversación a voluntad del despierto y no del dormido? Sí, esto yo creo que es un tema interesante, tiene, aparte de un valor clínico, un valor científico. Se sabe que hay dos formas de diálogo, el diálogo interno, es decir, mientras el que habla, o el sonámbulo, que también puede hablar, está hablando, puede que esté simulando como un diálogo donde el otro, el interlocutor no existe, pero incluso se observan las pausas, las interrupciones, como esperando una respuesta. Y luego está una observación desde Aristóteles, que uno puede provocar una conversación con el durmiente. ¿Y le podemos arrancar así alguna verdad, algo inconfesable, que es lo que mucha gente teme? Eso es interesante porque el sonámbulo al principio puede establecer una conversación con características reales, o el que habla dormido, no necesita ser un sonámbulo. Entonces lo que pasa es que esto es verdad en un ratito, porque luego empieza a hacerse la conversación un poco más vaga. Y hay algunos, incluso hay la descripción de algún, me parece que era un médico, yo he leído esto, que la mujer empezó a darle, por decirlo así, cuerdas cuando le empezó a hablar. Y llegó a un punto, empezó a volverse circunspecto, empezó a sospechar de que... Y me parece que contestaba, bueno, ya te he dicho los hechos, ahora los detalles ya no importan, eso dedúcelos tú. Lo cual es una protección para la gente que tenga algo inconfesable. Es decir, que no es cierto que se pueda sacar lo que no quiera decir, ¿no? Luego hay otra cosa interesante, porque puede haber un estímulo adecuado. Hay una observación de Maury, que es un observador del siglo pasado, y yo he tenido esa experiencia. Estar en un sitio, por ejemplo, me pasó en América, estaba viendo la televisión, mis amigos americanos me preguntaron algo y les contesté en castellano, y algo que tenía que ver con el estímulo que me provocaba la televisión, pero mi respuesta interna. Menos mal que respondí en castellano y no quedé mal con mis amigos. Doctor, rápidamente, ¿por qué hay gente que se despierta de mal humor? Por varias razones. Una, porque el sueño no restaura. Y el sueño puede no restaurar sencillamente porque haya desde problemas respiratorios nocturnos, o porque el individuo son insomne. Pero esa gente que se despierta siempre de mal humor, eso es que tiene mal despertar, vamos. La gente tiene mal despertar, hay que pensar si duerme el número suficiente de horas. Algunos se despiertan confusos, con eso se llama la borrachera del sueño, que es un estado donde uno puede estar irritable sencillamente por la misma confusión. Y luego hay gente que son depresivos crónicos, que tienen un despertar malo. Doctor, para terminar, ¿se duerme igual de día que de noche? Teóricamente sí, pero en la práctica no. Nosotros dormimos dependiendo de dos factores. Uno que es el factor temporal, es decir, los ritmos biológicos, y otro la necesidad acumulada. Entonces los ritmos biológicos tardan en desplazarse en conjunto, por ejemplo, el ritmo del sueño y la temperatura, se reemparejan otra vez cuando ha habido una interrupción de los ritmos pasando 3 semanas. Entonces, si uno pudiera mantener un horario exclusivamente diurno, no tuviera relaciones sociales los fines de semana, uno estuviera aislado de todos los factores psicosociales, incluso físicos, teóricamente sí, pero la verdad es que los trabajadores de noche luego quieren ver a su familia los fines de semana, a sus amigos, con lo cual... El tema de sueños. Profesor Pelabeno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias.